En esta semana 9 para el área de desarrollo personal vamos a analizar los conflictos y rechazamos la violencia. Este tema es para las estudiantes de tercer año de educación secundaria. Vamos definiendo lo que es el conflicto. ¿Qué es el conflicto? El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Hay varios tipos de conflictos. Estos son conflictos de grupos, conflictos ideológicos, conflictos religiosos, conflictos culturales, conflictos políticos y conflictos filosóficos. Conflicto y violencia. El conflicto hace alusión a toda situación donde hay un choque de intereses e ideas. Es natural a la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. Una construcción social propia del ser humano que posibilita pacífica, asertiva y creativamente exponer y defender nuestros intereses. Y la violencia será toda forma de interacción humana en la cual, mediante la fuerza, se produce daño. La estructura del conflicto. En el conflicto intervienen las personas, que son las partes en conflicto, en quienes radica la posibilidad de resolverlo. El problema o el asunto o el motivo que genera el conflicto y surge de la diferencia de los diferentes puntos de vista, de los diferentes intereses, necesidades y valores. Y el proceso, que es la historia del conflicto, que son los antecedentes, situaciones o percepciones que han dado origen al conflicto y cómo se ha transformado. El conflicto es inherente a la sociedad porque siempre dentro de la sociedad vamos a encontrar conflictos. A cada momento de nuestra vida es natural, pero no siempre los conflictos tienen que ser negativos. De un conflicto pueden salir grandes situaciones positivas. Constituye una posible fuente de cambio. Miren, el gran conflicto que estamos viviendo, este conflicto de toda la humanidad por este virus que nos está atacando a los seres humanos, ha constituido un cambio en las actitudes y en los comportamientos de muchos de los ciudadanos del mundo. Nos hemos aislado socialmente, hemos dejado de ir a los campos, a las playas. ¿Y qué ha pasado con la naturaleza? La naturaleza se ha restablecido, la capa de ozono se ha mejorado, el aire se ha mejorado, la calidad de nuestra ecología ha mejorado. Entonces, no todos los conflictos son negativos. De algún conflicto se puede sacar algo positivo. El conflicto expresa relaciones entre dos o más partes. Implica un problema de poder. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿en cuántos hogares hay conflictos familiares? Porque aquí en nuestro país, como en muchos otros países del mundo, existe un grave problema de poder entre el varón y la mujer, ¿no? Entonces, al encontrarse en aislamiento social, el varón y la mujer, estar todo el día en la casa, hay un enfrentamiento de poderes, ¿no? A veces los varones, por el comportamiento machista, debido a la formación que han tenido, quieren imponer a la mujer sus costumbres, las cosas como se deben hacer, y esto genera conflictos. El conflicto obedece a causas múltiples. Hay personas que son muy conflictivas. Si nos ponemos a mirar por qué son conflictivas, seguramente que vamos a ver el origen en la familia en la cual se formó esta persona.
padre o madre que han vivido todo el tiempo peleándose, con violencia, han generado hijos conflictivos. El conflicto es un proceso altamente dinámico. ¿Cómo podemos solucionar los conflictos? ¿Ustedes creen que los conflictos se pueden solucionar? Sí se pueden solucionar. Para lo único que no hay solución es para la muerte. Ahí se acaba todo. Pero como estamos hablando de conflictos, veamos cómo podemos solucionar los conflictos. Hay que definir el problema, buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que se está viviendo. Analizar las causas. Tener presente el porqué del conflicto. Todo lo que ocurre tiene una o varias causas. Generar alternativas. Se deben buscar diferentes formas de resolución del conflicto y pensar qué se puede hacer desde un punto de vista positivo. A ver, si tenemos un problema hay que ver cuál es el problema. Estamos peleando por algo, a ver, ¿dónde empieza el problema? Intentemos analizar por qué estamos peleando, ¿no? Analicemos las causas. A veces, de repente, ni siquiera es por una situación que se ha presentado, sino porque una de las dos partes en conflicto tienen conflictos internos y vienen arrastrando cólera, angustia, algún problema que han tenido con un familiar o en el trabajo y utilizan de repente el entorno familiar para generar conflictos y pelear. Generar alternativas. Hay que buscar soluciones. Uno no puede estar todo el día peleando por el mismo motivo, pero sí hay personas que pueden pelear las 24 horas del día por una situación que se podría solucionar en un santiamén. Estas son las personas conflictivas. Y hay que tener mucho cuidado de alejarnos de estas personas porque difícilmente podrán cambiar. Definir objetivos para actuar. Antes de emprender cualquier acción, se debe tener claro lo que se quiere conseguir en esa situación o conflicto. ¿Queremos solucionar el conflicto? Te pones a dialogar de repente, pero una de las dos partes quiere seguir peleando, entonces tú vas a perder el tiempo porque la otra persona quiere seguir peleando. Una de mis amigas me comentaba, al celebrar sus 40 años de matrimonio, se casó saliendo del colegio a los 16 años, y al felicitarla le dije, qué bárbaro, 40 años de matrimonio, y me dijo, ha sido muy difícil, y a él le encanta pelear. Pero llegó un momento en que yo dije, bueno, para pelear, para discutir se necesitan dos. Así que cada vez que me buscaba para discutir, porque viven en otro país, viven en el extranjero, en Nueva York, viven en Estados Unidos, y me decía, aquí hemos tenido que apoyarnos los dos, y hasta para pelear, pero él quería pelear siempre. Entonces, un día dije, bueno, para pelear se necesitan dos. Y cada vez que él me buscaba la pelea, yo volteaba y le decía, búscate un espejo y pelea con tu imagen, porque yo no tengo tiempo para pelear. Y así lo fue curando su esposo hasta que bajó el nivel de enfrentamiento y confrontación y conflictos que tenían. El tema era que la vida en los Estados Unidos, la vida en Nueva York, muy agitada, son personas de negocios, tienen negocios, entonces el estrés puede generar este tipo de situaciones y de conflictos. Otra forma de solucionar los conflictos es elegir las alternativas apropiadas. ¿Qué podemos hacer para solucionar el conflicto? Poner en práctica la solución elegida y evaluar los resultados. ¿Qué tal nos fue con las estrategias que tomamos para... Y esta imagen, ¿qué nos hace reflexionar o pensar? Nos hace pensar en el tiempo que vivimos hoy. Aislamiento social, pandemia, crisis, emergencia sanitaria, miedo, ansiedad, ¿qué más? ¿Cómo se sienten ustedes? Conflictos internos. ¿Terminaremos el año? ¿Podemos pasar este tiempo? Vamos viendo cómo podemos enfrentar conflictos durante la pandemia. Evita las amenazas y provocaciones.
Suficiente tenemos con este conflicto inmenso que tiene la humanidad como para estar provocando, generando peleas. La persona que genera peleas, que genera pleitos, que amenaza, que busca generar conflicto, realmente ya actúa de una manera malvada, ¿no? Porque bastante tenemos con la ansiedad y el miedo y lo que estamos viviendo. Entonces, en este tiempo hay que evitar amenazas y provocaciones. Y si alguien te amenaza, si alguien te provoca, retírate mejor, si es que no puedes dialogar. Deja atrás la mentalidad de nosotros contra ellos. Oye, tenemos el problema de que a veces nos enfrentamos varones contra mujeres, ¿no? Reconoce que todos tenemos percepciones diferentes. Hay que ser tolerantes con las diferencias que nosotros tenemos. Ningún ser humano es igual al otro, ninguno piensa igual al otro, a ninguno le gusta lo mismo que al otro. Cada uno es diferente, y hay que aprender a tolerarnos. Un conflicto no resuelto es como un disco rayado. Antes usábamos los discos así como se ven en imagen. Eran negros, grandes, los long play y los discos pequeños. Y un disco rayado es que todo el tiempo estaba dale y dale y dale en la misma melodía. Impide que pasemos a la siguiente melodía. Entonces, cuando hay un conflicto que no se resuelve, es como un disco rayado, ¿no? Siempre estamos en lo mismo y no podemos pasar hacia otra situación. Entonces, siempre es bueno que los conflictos que tengamos los tenemos que solucionar. La vida está llena de conflictos, todos los días. Conflictos hasta cognitivos. Una palabra nueva y no sé lo que significa, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. De repente estoy caminando por la calle y un hombre me asusta con su claxon. Y yo retrocedo y grito, ¡ay! Respiro profundo y digo, ¡ay! Felizmente que no me atropelló. Y continúo mi vida. Pero de repente reacciono de otra manera. Cojo una piedra, le rompo la luna, lo insulto, se baja el hombre, me quiere pegar, viene la policía y de ese conflicto chiquito, de ese susto lo convierte en un tremendo problema. Por eso decimos, ¿no? La vida está llena de conflictos, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Hay que tratar de reaccionar de una forma positiva frente a todo. ¿Qué hago si tengo un conflicto con mi compañero? ¿Qué hago si tengo un conflicto con el enamorado? Con mi primo, con mi prima, con mi hermana. ¿Qué hago? ¿Sigo peleando? ¿Busco solucionarlo? ¿Decirle que se detenga? ¿Le digo, oye, ya, deja de pelear? ¿Me voy, lo miro y no le hago caso y me voy a hacer otras cosas? ¿Lo ignoro? A veces es bueno ignorar, ¿no? A veces es bueno ignorar a la persona que quiere molestarte, lo miras y no le das caso. Hablar, decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con ganas de pelear? Pero de repente te responde feo, ¿no? Contar hasta 10 y tranquilizarme. Es bueno contar hasta 10. Es bueno tomar un traguito de agua fría. Disculparse, de repente hice algo que me molestó, pero siempre es bueno trabajar en primera persona para calmar los ánimos. No culpar, sino decir, ay, discúlpame, no me di cuenta que te molesté. No hacerle caso. Yo muchas veces no hago caso de las personas que quieren fastidiarme, porque no tengo tiempo para pelear. Ante los conflictos. 1. Espera que la molestia pase. No existe motivo alguno por el que no puedas esperar hasta el día siguiente para conversar, así que controla tu impulso instantáneo. 2. Aborda el problema cara a cara. Esto se debe a que el tono puede percibirse de manera errada con facilidad a través de la comunicación electrónica. Podrías creer que no suenas furioso, pero la persona que recibe el mensaje
podría pensar lo contrario. De repente te enojaste por teléfono, ¿no? Y baja el tono. 3. Ponte en el lugar del otro. O sea, hablamos de la empatía. Es mucho más fácil la comunicación si se aprende a escuchar y a ser flexible. Por otro lado, expresa tus emociones para motivar a la otra persona a empatizar con tu malestar. 4. Identifica intereses en común. Identificar intereses comunes ayuda a poder encontrar una solución que beneficie a las partes involucradas. Ver el lado positivo. Hay que ver el lado positivo del conflicto, hay que tratar de solucionarlo. Podemos utilizar el conflicto como una situación positiva que nos va a generar algo bueno para nuestra vida y para nuestra convivencia. La paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede lograrse mediante la comprensión. Hay que tratar de llevar la vida en paz, hay que tratar de evitar la violencia, los conflictos que que nunca se terminan. Hay que tratar de vivir con tranquilidad. La vida es muy corta. Hay que agradecer todos los días por pararnos, por poder ir a bañarnos solas, por movilizarnos, porque no necesitamos un tubo para poder respirar, porque podemos hablar, escuchar, mirar. Agradezcamos todos los días todo lo que tenemos y saquémosle el máximo de provecho a nuestro día. No vale la pena pelear por nada absolutamente. Hay que dialogar, hay que conversar, hay que tomarnos un traguito de agüita fría y cuando tengamos un problema, cuando las cosas se hayan calmado, hay que sentarnos, conversar bonito para llegar a acuerdos y a consensos y tener una vida más bonita. Gracias por haberme escuchado. Recuerden que ahora estamos más juntas que nunca y bendiciones. Que este fin de semana Dios las bendiga. Hay que rezar bastante y espero que nos conceda la dicha, el Señor, de pronto poder encontrarnos, aunque sea vía virtual. Un gran abrazo.